Hola, doctora. Ya, muy bien. Allí, Se ven pequeños, pero sí se puede. ¿no se ve bien? Eh, ¿Agranda la pantalla, doctora? O, porque lo vemos como, o sea, los dispositivos sin presentación de pantalla. Ya, un ratito. No. ¿Ahora sí? Todavía, doctora. Mm, Doctora, ¿dónde hizo clic para agrandar la pantalla? Al costado hay como un librito. Ahí nomás daré clic. Bien, ya está. A ver, ¿sí? ¿Está completa? Ya, vamos a grabar entonces. Todavía está entrando, un rato lo voy a admitir. Listo, ya vamos a grabar. Ya. Y alguno de ustedes tiene que grabar, no sé por qué no quiere grabarle el mío. Ya, ahora sí, comencemos, ¿ya? Patología del pulmón, vamos a tratar lo que es hidatidosis pulmonar. Como generalidades vemos que la hidatidosis es una enfermedad clasificada dentro de las ciclozoonosis, ¿no? Es decir, que se va a contagiar del animal al hombre. Está producida por las formas larvarias de los selenitos del género Echinococcus granulosus. Sabemos que tiene más de 4 tipos de Echinococcus, ¿no? El vulgaris, etcétera. Pero el que vamos a tratar acá es el Echinococcus granulosus, con una distribución geográfica cosmopolita relacionada con la ganadería y asociada generalmente a bajos niveles socioeconómicos y o a una pobre educación sanitaria. Bueno, esto se da más o menos en las zonas agrícolas, ¿no? Norte de Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia. ¿Por qué está arraigado a niveles socioeconómicos bajos? Porque a veces ellos no tienen agua potable y guardan en reservorios, no el agua, o tampoco tienen la cultura de lavarse las manos y después agarrar a los animales. Entonces ahí vamos a tener ese problema, ¿no? Su incidencia anual en las áreas endémicas es de 1 a 200 casos por 100.000 habitantes, ¿ya? Ay,
por 100.000 habitantes. No sé si está pasando las diapositivas. Doctora, está avanzando, pero me parece que se ve la pantalla del inicio de nuevo. No sé si mis compañeros lo ven bien. El título, sí. Pero ahora sí. Ya, su incidencia anual en áreas endémicas es 1 por 200 casos por 100.000 habitantes, siendo los más comunes en el este de Europa y en el Mediterráneo y en las regiones con mayor prevalencia a nivel mundial. En Sudamérica, como hemos dicho, predominan los países como Perú, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Con elevado índice de morbo y mortalidad humana y amplias pérdidas por el rendimiento laboral, gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas e incapacidades. La prevalencia del equinococos granulosos en América del Sur es quizá dependa de la costumbre casi de que estas personas que trabajan en las chacras o que tienen en altura dan carne cruda o alimentan a sus perros, a sus mascotas, con carne cruda, ¿no? Con lo que matan los animales, las vísceras crudas. Entonces, ese es el problema, ¿no? Porque ahí va a estar el bicho, o sea, ahí va a estar el mito, ¿ya? Así como siendo también el hombre el hospedero intermediario accidental, quien padece las consecuencias clínicas de la infección. Como hemos dicho, en su estado adulto, el Echinococcus granulosus mide de 3 a 7 milímetros de longitud, que ustedes ya lo saben. Es un hermafrodita verdadero, cuyo cuerpo se encuentra dividido de 3 a 4 proglótides, siendo el último el útero, que en estado de gravidez puede contener hasta 1.500 huevos. ¿Ya? Eso que también es un recuerdo porque ustedes eso ya lo saben. Las cepas de este parásito van a variar en su infecciosidad para los seres humanos, porque nosotros somos huésped intermediario, no el definitivo. Un perro puede alojar cientos de parásitos en su intestino y cada vez que defeca libera al medio ambiente miles de huevos altamente infecciosos que con un tamaño más o menos de 30 a 50 micromilímetros son capaces de sobrevivir a condiciones climáticas adversas de entre de 4 a 100 grados con un rango de 1 año o a 10 minutos. Es decir, cuando el perrito hace sus deposiciones, este parásito puede sobrevivir en medio ambiente, ¿ya? Por lo menos, o puede ser 10 minutos o hasta 1 año, ¿no? Y mayormente el viento o el aire los trae a su pelaje, es por eso que llega a la boca del ser humano. Aquí vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que nos contagiamos nosotros? El huésped definitivo, hemos dicho que es el perro, ¿ya? Y el intermediado somos nosotros, el humano y el ovejita, ¿no? O las vacas o cualquier animal de granja que nosotros matemos, ¿no? Bueno, que las personas maten. Entonces, ¿qué pasa? Si este perrito hace sus deposiciones en la tierra donde los animales pastan, estos van a consumir vía oral los huevitos por el medio de lo que se alimentan, digamos, pastito, alfalfa y lo demás, ¿no? Y va a ser un círculo vicioso porque el perro sigue botando los parásitos, el animal consume y cuando estos son matados digamos, por el dueño, le dan carne cruda y vuelve a ingerir el animal y así. ¿Cómo llega al humano? Al humano llega de forma accidental, es decir, ¿no? Por ejemplo, los niños son los más propensos a contagiarse porque estos niños juegan con el animal y a veces los perritos los lamen, otra cosa, los huevos también están en el pelaje del animal, ¿no? Entonces los niños los abrazan y no se lavan las manos al ir a comer sus alimentos. Entonces ese problema ingresa. Y puede estar por largos años en el cuerpo. Una vez que son ingeridos por el hombre, se liberan en la primera porción del intestino delgado y alcanzan la circulación portal. Y con ella el hígado, ¿no? Siendo en su mayoría filtrados en los sinusoides hepáticos. Este es el primer filtro. Y el segundo filtro va a ser en el pulmón. Es como llega, ¿no es cierto?, este bicho, este parásito al pulmón. Van a formar quistes en estos dos órganos o seguir hacia la circulación sistémica y así ningún órgano quedará exento de la invasión. Sí, se han encontrado quistes hidratídicos no solo en el hígado, en el pulmón, también en columna vertebral, en el cerebro, en el riñón,
¿ya? Pero son más comunes tanto en hígado y en pulmón. Mira, yo he visto más en niños en pulmón. De 100 niños, 88 son niños, o sea, de 100 casos de diabetes pulmonar, he visto 88 de niños y el resto es en adultos, ¿no? Si supera las reacciones inmunológicas del huésped, las larvas se enquistan preferentemente en órganos de membranas serosas, como es el hígado en un 50-35% y en el pulmón de un 10-35%, siendo, por ejemplo, a nivel de los quistes pulmonares, más común de localización en niños, probablemente. Afecta con más frecuencia los lóbulos inferiores pulmonares, sobre todo el segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho, ¿ya? Es más común que se posicione en esa localización. ¿Cuántos son los 22? Son múltiples en un 30% y bilaterales en un 20%. Por la baja resistencia que ofrece el tejido pulmonar al crecimiento de estos quistes, estos pueden alcanzar un tamaño importante sin dar síntomas, pudiendo incluso envejecer con su portador y pasar inadvertidos durante toda la vida. ¿Cómo se constituye el quiste? El quiste es la expresión de la reacción del huésped frente al parásito. Esta forma a su alrededor un cierre esférico de material quitinoso inerte que consiste en el periquiste con vacuolización central. O sea, el quiste va a tener dos cosas, ¿no? El periquiste y el endoquiste, ¿ya? El periquiste va a tener una capita especial, que nosotros le decimos la adventicia. Esa se da cuando hay la reacción huésped intermediario, ¿no? O sea, la reacción que nosotros hacemos para protegernos del quiste, van a ver ustedes una membrana blanquecina, está externa, que está justo pegada a, digamos, que han visto en el hígado, ¿no? A la pared del hígado, y en el pulmón igual, ¿ya? Pero esto va a ser, ¿por qué? Porque el hospedero, o sea, nosotros vamos a tratar de, es propio de nosotros, propio del huésped, es una reacción frente al parásito. ¿Ya? La membrana se llama la adventicia. Ojo con esto porque más adelante la vamos a ver. El endoquiste contiene la capa germinativa, ¿sí? La capa interna, ¿no? En la que se nutren y se liberan los escólices. Y la matriz aloja un líquido claro que va a tener, como agua de roca, ¿ya? Es producto del metabolismo larvario, con pH neutro, es antigénica y le da la característica semiológica de la enfermedad hidatídica. La sintomatología de este quiste, lo más común, es la tos. Este paciente va a venir con tos, recuerden que es etiolosis pulmonar, tos en un 53 a 62%, dolor torácico de un 49 al 91%, disnea de 10 a 70%, no salió rayitas, y hemoptisis del 12 al 21%, ¿ya? Son muy comunes estos signos cuando está a nivel pulmonar. Es decir, la sintomatología va a ir de acuerdo al órgano que va a invadir, ¿no? Si fuera a nivel del hígado, hay dolor, tumoración y todo lo demás. En cambio, cuando es pulmón, obviamente, el signo característico va a ser dolor torácico. Otros síntomas que también pueden presentar son vómica, es decir, va a expulsar con la tos partes del quiste, ¿ya? Partes del quiste, sale como si fuera un absceso, como chocolate. Y ahí va a botar lo que son los escólices, partes del cuerpo. También malestar general, náuseas y vómitos. Cuando se va a presentar fiebre, que de repente hay que pensar que está haciendo una reacción o se está complicando. Puede presentar biliptisis. ¿Qué es esto? Es un signo muy poco frecuente, pero patognomónico de los quistes hepáticos que migran al tórax. Es decir, se hacen una fístula entre el hígado y el tórax y va a expulsar la bilis a través de una fístula biliobronquial. Muy poco se da, pero sí se ha visto. Los estudios de imagen son el primer paso en la detección y evaluación de la hidatidosis pulmonar. Ojo, para diagnosticar hidatidosis pulmonar, tengo que tener el criterio epidemiológico, ¿no? Tengo que preguntar al paciente dónde él vive, de dónde viene, ¿no? Si te dice, sí, yo he vivido en la chacra más de 10 años, he tenido perros, ya más o menos tienes la sospecha. Y la segunda, otra es lo que vas a encontrar en tu examen físico y lo que vas a agregar a tus exámenes laboratoriales y de imagen. ¿Ya? Todo eso nos va a hacer el diagnóstico clínico del paciente, ¿no? O me va a hacer sospechar, por lo menos, porque tengo que también confirmarlos con mis exámenes radiológicos y mis exámenes bioquímicos, ¿no? De laboratorio. ¿Ya?
En esto se puede visualizar, o sea, en los exámenes radiológicos se va a visualizar el quiste como un nódulo o una masa redondeada de tamaño variable, puede o no estar bien definida, con densidad uniforme, ocupando uno o ambos lóbulos, ¿no? Ambos hemitórax. Y se suele observar signos característicos de quistes complicados. Por ejemplo, no sé si es que pueden visualizar aquí en el lado, aquí, que estoy señalando en el lado izquierdo, hay como una presencia de una cavidad redondeada en el pulmón, ¿ya? No sé si lo ven. Sí, sí, ¿Ya? Este es el signo del camalote. ¿Ve? El quiste está redondeadito, redondeadito. A ver si te puedo sacarme para que pueda. El signo se llama el camarote porque está redondeadito y tiene líquido. Esto se da cuando el quiste está complicado, es decir, tiene parte de líquido dentro de su quiste, ¿no? Dentro de su cavidad hay líquido quístico, ahí hay excólisis y toda cosa se ve. El otro signo característico acá se ve, pero es pequeño, no sé si lo logran ver. Por aquí está el quiste. Es el quiste, el neumoquiste. ¿Por qué? Porque hay aire dentro del quiste. Ojo, ¿ya? O el signo del menisco, es como un menisco, ¿no? Se está redondeado acá y dentro hay uno como una bolita negra que significa el aire. Ese es el signo del menisco del camalote. Y el de abajo hay otro signo, así que no sé si lo puedan ver, es cuando ya el quiste prácticamente se está rompiendo y ha botado de repente todo su contenido y quedan solo como hilachas, como si fueran fideitos, se le dice el signo de la serpiente, ¿no? Porque son los cuerpos de los escólices, ¿ya? Esos tres signos son muy... Hay otros signos más, que la verdad no los tengo aquí, pero esos son los signos que van a ver. O sea, la radiografía sí nos ayuda bastante porque se aprecia, se ve como si fuera redonditos. Y también otro que nos va a ayudar es la tomografía y la resonancia. Va a completar nuestros hallazgos de la radiografía simple y es de gran valor para identificar el componente líquido del quiste. También es útil para precisar las características de la pared del quiste, es identificar las lesiones asociadas, lo cual permite seleccionar más adecuadamente el proceso quirúrgico. La ecografía también es buena y nos va a mostrar de manera característica quistes vasculares con estructuras internas compatibles con quistes fijos. La detección de calcificación mural apoya firmemente el diagnóstico del quiste. Es decir, esta calcificación mural le dicen a esto, ¿no? Si ustedes se fijan en la primera radiografía, se va a ver parecido también en la ecografía, ¿no? Va a haber un halo así hiper blanquito alrededor del quiste, eso se llama la calcificación. Obviamente que cuando yo veo eso, cuando el radiólogo te lo informa, tú estás pensando que es un quiste de origen hidatídico. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Ya, por ejemplo, aquí, ¿no? La casa de mascarito, la primera es la resonancia. Miren el quiste, como se observa en la resonancia, con un poquito de aire. Aquí en la tomografía, es redondeado, tipo quiste. Si ustedes no sé si recuerdan la clasificación de Garvey en lo que es el quiste hidatídico, es redondito, así se observa igual también a nivel del tórax, del tratamiento. ¿Con quién voy a diferenciar mi quiste hidatídico? ¿Ya? Cuando el quiste se halla en el pulmón, debe diferenciarse entre un carcinoma pulmonar primario o metástasis. También se puede diferenciar con el absceso pulmonar y la tuberculosis. En el absceso, cuando por ejemplo el paciente suele toser bastante y hace la vómita, ¿no? Es muy, muy típico de unos abscesos pulmonares. Y en un segundo plano queda la sospecha de infecciones también por hongos, nocardia y otros procesos menos frecuentes. Ese sería mi diagnóstico diferencial, ¿no? Otra gran indicadora, la tuberculosis. Pero la tuberculosis es típico de una caverna, no va a ser tan redondito y no vas a encontrar los signos como el signo del camalote, el signo del menisco, ¿no? A nivel laboratorio se hace un examen inmunoelectroforesis, ¿ya? O las pruebas de aglutinación. Esto es específico para detectar el quiste, ¿no? Es que el quiste cuando ingresa a nuestro cuerpo y el cuerpo ya hace reacción, ya podemos detectar
Y hay varias pruebas que nos ayudan a esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el arco 5, que antes se usaba, que ahorita ya no se está usando, es antiguo, pero para que sepan, ya el arco 5. Pero no era tan sensible, sí, era sensible, pero no tan específico, ya su sensibilidad es del 94%, pues tienes las pruebas de aglutinación, es útil para el diagnóstico serológico, es muy sencilla de realizar y está al alcance de cualquier operador. Su sensibilidad es un 64%, las hemoaglutinaciones indirectas cuantitativa es útil para complementar las pruebas anteriores por su grado de especificidad. Se considera positivo a 1 sobre 320 títulos a más y la sensibilidad es casi del 94%, o sea, bien sensible las hemoaglutinaciones. La doble difusión de arco 5 se le puede realizar en laboratorio con bajos recursos y tiene una sensibilidad semejante a la inmunoelectroforesis. Es decir, es bien sensible, ¿no? Y son pruebas baratitas, por ejemplo, el arco 5, aunque ya no se hacen, y deberían hacerlo en la sierra, ¿no? Donde tenemos la gran mayoría de pacientes que ellos mandan. Por ejemplo, de Puno lo mandan a Arequipa, y en Arequipa sí he visto bastantes niños con quistes hidratídicos. La otra que tenemos, ELISA, para la detección de portadores no sintomáticos, útil en pacientes operados y en el tratamiento con albendazol, y es la primera determinación, debe realizarse antes de la cirugía o al inicio del tratamiento. Es sensible casi un 50 a 56% para los quistes pulmonares. Anticuerpos monoclonales son los otros, y los exámenes parasitológicos de líquidos orgánicos en caso de quistes comunicados con el exterior. Examen microscópico del material obtenido por eliminación espontánea o a través de fístulas, ruptura de bronquios, etc. Va a demostrar los embriones, es decir, cuando el paciente tenga la vómica, comienza a botar este esputo, y este es rico en escólisis. Entonces tú tomas una muestra de esto, lo llevas al microscopio y vas a mirar ahí los escólisis saludándote, ¿no? Y el tratamiento, acá faltó el Western blot, ¿no? Que también nos va a ayudar, bastante específico, pero más individual. El tratamiento, en cuanto al tratamiento, según la Organización Mundial de la Salud, su última actualización terapéutica para el quiste hidratídico, que fue en marzo del 2014, recomienda que si son los quistes no complicados, observación, ¿no? Pero esto se da más que todo en el hígado, en el pulmón bien difícil. Y el tratamiento antiparasitario de elección es el albendazol. Sigue siendo el albendazol, el quasiquantel, el melbendazol, no sirven. El albendazol, y hay estudios que dicen que es el que más penetra la cavidad quística, ¿no? De este parásito. Y es la elección para el Echinococcus granulosus. ¿Cuánto se da? ¿Cómo se da? Se da de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Y se tiene que hacer antes de que, digamos que yo a mi paciente he diagnosticado que tiene quiste hidratídico pulmonar con una radiografía y sus pruebas inmunológicas también positivas, y tengo que pedirle un perfil hepático, toda una batería para comenzar así, recién a darle el albendazol. ¿Por qué? Porque el albendazol lo vamos a usar por mucho tiempo. Se recomienda más o menos 4 semanas, ¿no? De 2 a 4 semanas por ciclo, ¿ya? Si es que es un quiste pequeño, el tratamiento médico es válido, ¿ya? Otra cosa, también cuando yo pida mis exámenes de laboratorio, casi muchos de estos pacientes a nivel pulmonar van a tener la inmunoglobulina E muy elevada. Los leucocitos a veces no y a veces sí, pero los eosinófilos también, cuando yo pido mi hemogramita, me voy a dar cuenta que están elevados, ¿ya? Porque ya están haciendo, y es también la etapa del quiste, porque sabemos que el quiste también tiene periodos de transición y periodos de inactividad y con periodo de actividad, ¿no? Cuando están inactivos, obviamente que me van a dar negativo. Pero el tratamiento definitivo sigue siendo la cirugía, ¿no? Sobre todo para quistes mayores de 5 centímetros. Yo lo diría esto más a nivel hepático, porque a nivel pulmonar es mejor operarlos todos, porque causan mucha ocupación en el pulmón cuando van creciendo, y como el tejido pulmonar cede, va a ir disminuyendo su capacidad pulmonar, y el quiste se va a ir creciendo cada vez más, y va a ser una compresión a nivel del hígado, ¿no? O sea, al nivel, del pulmón, que puede causarse una atelectasia. Entonces, sí, también se da albendazol, ¿ya? Pero
a nivel pulmonar, por ejemplo, yo en niños que he visto la gran mayoría, acá en adultos no operamos, ojo, porque esto lo hace un cirujano torácico. En Arequipa, cuando se entraba con estos niñitos, se los entraba todititos a operar, ¿no? Ya los referían, es que también, cuando ya te los referían de Puno, ya venían complicados, estaban con fiebre, con vómita, mal. Ya incluso muchos de ellos podrían venir hasta con shock anafiláctico. Entonces teníamos que de frente operarlos. Casi en niños yo no he encontrado accidentalmente, ¿no? Digamos que le pongo una radiografía, no, la mayoría siempre ha venido ya con complicaciones de la enfermedad. En adultos sí hemos encontrado los quistes hidatídicos, ha sido solamente de casualidad, ¿no? Le tomamos la ecografía, viene por una cosa, pero también tiene quistes y ni se acuerdan, ¿no? Y después, antes también de hacer a nivel quiste hidatídico, tratar el quiste hidatídico, hay que ver también que este paciente no tenga quiste pulmonar. Entonces, estas cosas va a depender de dónde esté ubicado y también va a depender del tipo de paciente, ¿no? Como les he dicho, en niños es más común el quiste pulmonar, el quiste en el pulmón, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? A nivel del tratamiento, hay otro tratamiento que también lo han visto ustedes en lo que es el quiste hidatídico a nivel hepático, que es el PAIR, por sus siglas en inglés, punción, aspiración, inyección y reaspiración. Es decir, se colocaba se coloca actualmente, ¿no? Por guía ecográfica, colocábamos dentro del quiste, ingresamos con una aguja dentro del quiste, inyectábamos sustancias colicidas. ¿Qué sustancias colicidas? El cloruro al 20%. El cloruro al 20%, pero 5 ampollas, ¿ya? Y lo combinamos a hacer un cloruro al 3%. ¿Listo? Entonces, con esto, ¿qué hacían? Ponían este líquido, esperaban unos cuantos minutos y volvían a aspirar. Y ahí es cuando se aspiraba la gran mayoría, digamos, de excólisis, líquidos, arenilla hidatídica, ¿ya? Pero esto ha tenido más éxito a nivel hidatídico que en el pulmón. ¿Por qué? Porque se deja el quiste, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿ya? Como hemos dicho, el tratamiento de la hidatitis pulmonar es quirúrgico y consiste en la erradicación de los quistes, la corrección de los efectos de la presencia del quiste en el órgano, periquística y cavidad residual, y tratar las complicaciones que el quiste ha provocado en su evolución, fístulas bronquiales y semioperadas. Acá cuando se entra a operar paciente con quiste pulmonar, se entra por vía torácica lateral, ¿no? En medio de las costillas. Es importante que cuando entre el cirujano de tórax a operar, tiene que erradicar completamente el quiste. No puede quedar nada del quiste. Y a diferencia del quiste hepático, que nosotros dejamos la adventicia, acá se trata de sacar hasta la adventicia. Todo, ¿ya? Si no se puede sacar, o sea, si no se puede hacer una quistomía tratando de sacar todas las adventicias, sería así ya resección segmentaria de los lóbulos del pulmón, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se quedara alguna cosa, si es que quedara un poquito de cavidad periquística, perdón, acá, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir esto, va a haber fístulas bronquiales, o se va a sembrar por toda la pleura. Ese es el problema del quiste. A nivel hepático, también cuando nosotros entramos, tratamos de que no se contamine tampoco, porque también se siembra por toda la cavidad, abdominal. En cambio aquí, si yo no saco todo el quiste y no logro sacar la capa adventicia, me va a pasar que va a quedar mucha cavidad residual y que va a provocar que vaya evolucionando y va a ser una fístula bronquial o se va a sembrar por toda la pleura. Aquí yo he visto en Arequipa, en cirugía de tórax, que saca completamente el quiste y si es que la capa adventicia está pegada al lóbulo pulmonar, se hace segmentectomía o se saca parte del lóbulo, ¿no? Y se trata de cerrar los bronquios para evitar las siembras y para evitar las fístulas bronquiales. Lo que no se hace en la cavidad hepática, ¿no? Ojo, en la cavidad hepática que se queda la adventicia, se queda en el hígado porque sangra demasiado. En el pulmón no, se saca todo. Entonces, ojo con esto porque ese es el principal pilar para el tratamiento. Hay muchas técnicas, cada uno incluso tienen nombres de cada autor, porque esto se ha visto mucho en el norte de Uruguay, en Argentina, ¿no? Que ellos tienen sus técnicas. Acá en el Perú, lastimosamente, no tenemos
mucha investigación científica de esto, ¿no? Y que está mal, porque en Puno tenemos gran cantidad, ¿no? Siempre, entonces seguimos las demás técnicas, ¿no? La quistectomía, la de Robert Posada, la de Bugué, la de Hugón, hay millones. Pero en sí el pilar es ese, como les digo, ¿no? ¿Qué contraindicaciones va a tener? ¿A quienes yo no puedo operar? El tratamiento quirúrgico se da en casos de quistes múltiples, no viables, ¿ya? Por ejemplo, si están muertos los quistes, ¿no? En quistes de difícil abordaje o localización no accesible, los quistes que estén parcial o totalmente calcificados y los quistes que sean de muy pequeño tamaño. Eso es una contraindicación, pero no son absolutas. ¿Por qué? Porque hay niños tienes que retirar, ¿no? Los quistes porque causas que este niño tenga un déficit en la compliance respiratoria, en la capacidad pulmonar. La estrategia de prevención consiste en romper el ciclo biológico del parásito, en particular énfasis en las zonas endémicas, lo que se logra desparasitando a los perros y realizando prácticas de medidas higiénicas básicas, agua potable, lavado correcto de verduras y evitar alimentos de los perros con las vísceras de los animales faenados. Otra cosa, cuando yo entro a operar a un paciente con quiste hidatídico pulmonar, a veces cuando está muy complicado, o sea, o ya viene complicado, o ya está teniendo una vómito anafilexia, se entra sin dar al vendazol. Se entra, porque tenemos que resolver la emergencia y hay que sacar el quiste, hacer la quistectomía, o si es que de repente le sacas un lóbulo, parte del lóbulo, un segmento del pulmón. Ya, y se deja un drenaje en la cavidad pleural. Ya, sí, ustedes han visto el tubo de drenaje. Y después de eso, se le da tratamiento con albendazol por lo menos un mes. Y hay que estarlo controlando. Hay que pedirle otra vez aglutinaciones o el ELISA para ir controlando los postoperatorios. El paciente una vez operado siempre tiene que seguir con albendazol por lo menos un mes hasta 2 meses, va a depender. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir, como el paciente antes del preoperatorio no ha podido darse albendazol para tratar de que el albendazol trate de ir matando ya estos selmitos, estos parásitos, es por eso que después de la cirugía se le sigue dando el albendazol. Ya no es necesario que se le dé. Pero cuando es un paciente que hemos encontrado, bueno, acá no lo he visto, incidentalmente, el quiste pulmonar, antes de entrar a la sala, en el preoperatorio sí se le da su albendazol por lo menos unos 7 días antes de operar, ¿no? Y después de eso ya una cirugía más arregladita lo opero. Difícil en la investigación que tenemos nosotros en Perú, bien difícil, mayoría de niños o de pacientes que hemos tenido han venido ya más complicados, ¿ya? Entonces, el albendazol, ojo, que siempre van a tener que tomarlo tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio. Y siempre dosando perfiles hepáticos. ¿Por qué? Porque la albendazol a la larga va a dañar el hígado. Entonces, tengo que estar chequeando a mi paciente. Importante, ese tipo de personas para evitar o para romper el ciclo que tenemos de que se contagie tanto el humano como el ganado, es pues tener las necesidades básicas, ¿no? Agua potable, enseñarles que tienen que lavarse las manos los niños después de jugar con los perritos, que no les pasen la boquita porque muchos caracterizan o les gusta besar al perrito, el perrito que les pase la lengua por la boca, eso no es bueno en los niños, se pueden contaminar, se pueden contagiar. Entonces, también desparasitar al animal y obviamente al perrito no darle carne cruda, no darle menudencias crudas. Igual, todo animalito siempre tiene sus parásitos. Igual el humano, ¿no? Nosotros tenemos nuestras tenias y ellos también tienen sus parásitos. Entonces, es importante eso. Como les he dicho, el diagnóstico siempre va a ser clínico, acompañado de una buena anamnesis, o sea, el componente epidemiológico, y el examen físico. Me olvidaba, en el examen físico, cuando yo reviso a este paciente, el murmullo vesicular va a estar un poquito disminuido en el lado donde se encuentra el quiste. 2, cuando hago la palpación, voy incluso a encontrar matidez, ¿ya? Ojo, a la auscultación incluso puedo encontrar soplo en el pulmón. No sé si los he puesto acá, creo que no está, pero esas son cositas que más o menos yo me puedo ayudar para mi examen clínico. Pero preguntando bien al paciente vas a llegar al diagnóstico. Ya. Las principales complicaciones de la latidosis pulmonar son la ruptura del quiste, con la consiguiente diseminación del líquido hacia el árbol bronquial, produciendo patologías graves asociadas como neumotórax simple o
atención, efusión pleural o empiema o sobreinfección. Yo he visto más empiema. Recontrapus dentro del pulmón del pobre niño, ya vienen así. ¿Por qué? Porque el quiste se ha roto y libera todo el contenido y todo el líquido a la cavidad pulmonar. Viene con su neumotórax, simple o atención, su efusión pleural, ya, o el empiema que está sobreinfectado, sobreinfección sobre eso. ¿Ya? Y el otro, esas son una de las principales complicaciones del quiste diabético pulmonar, y el otro que no se ve mucho, yo solo he visto un paciente en tantos o dos pacientes que han hecho shock anafiláctico, ¿ya? Porque aparte que se reventó el quiste, también hizo ya un trastorno generalizado, entonces en shock anafiláctico el paciente, ¿no? Eso ya es un paciente de emergencia que tenemos que solucionar, ¿ya? Solo he visto 2 acá en Tacna. En Arequipa sí he visto varios, porque allá mayormente es la zona de referencia de toda la zona sur, Puno, Cusco, ¿no? Y ellos envían a cirugía de tórax allá para operar a los, sobre todo en niños. He visto más en niños. ¿Ya? Y eso es todo. Si hubiera alguna duda, por favor me dicen. Si no tienen duda, me voy. No hay dudas, doctora. Dime. Una compañera está levantando la mano, me parece. A ver. Doctora, disculpe, ¿cuál es la dosis de albendazol? De 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Eso también lo vas a encontrar en pediatría. Eso también ya lo han hecho el ciclo pasado por el curso de... También hemos hecho hidatidosis hepática, ¿no es cierto? Okay, pero está bien, gracias. te preguntes. Y se le da por ciclos, como te dije, de 2 a 4 semanas. Si es posible, si es que el paciente es pequeño, también se le puede dar 7 días antes de la cirugía. Y después del postoperatorio va a seguir con esta persona con albendazol por lo menos un mes. Y hay que controlarlo, ¿no? Con un examen de ELISA. ¿Alguna otra cosa para irnos ya? Y así eso es todo. Hija, la clase te la paso. A ti, Chanel. Sí, doctora, por favor. ¿Ya sí, te la voy a doctora, pasar? por favor. Listo, Por listo. WhatsApp. Yo se los envío. Ok, hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chicos, ya tomé captura de quienes estuvieron presentes. Pueden retirarse. Hasta luego.